Sean todos bienvenidos a este espacio virtual a través del cual estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Sean todos más que bienvenidos, de verdad que sea Dios llenándonos de fortaleza, de sabiduría, que abra nuestro entendimiento para poder captar todos estos principios que a través de la Escritura Él tiene para nosotros, porque a través de ella encontramos sabiduría y en ella habita nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová. Bienvenidos, que lo disfruten, que aprendamos mucho y entendamos que todos los días vienen desafíos diferentes a través de los cuales está perfeccionándonos Dios para una vida eterna a su lado. Bueno, en la primera parte de este capítulo 15 habíamos visto cómo Israel en pleno está celebrando y está cantando, y en el día de ayer hablábamos todo lo que simbolizaba ese cántico que levantan delante de Dios para agradecerle sus grandezas, para agradecer que aún están con vida, que han visto cómo Dios ha derrotado a sus enemigos, cómo ya son libres, cómo ya pueden instituirse como nación, ¿sí? En este capítulo pasa todo lo contrario. Resulta que unos días antes, varios días antes, ellos estaban en la aflicción, diciéndole: Moisés, mira, el faraón nos va a matar, estamos entre la espada y la pared, estamos en serios problemas, Moisés, por favor, haz algo. Y entonces Moisés efectivamente hace lo que todo buen líder haría. Un buen líder entiende que no siempre las soluciones van a estar en sus manos, pero que debe luchar hasta donde le sea posible humanamente por encontrar las soluciones que su pueblo necesita. Y así lo hace, ora y Dios le da instrucciones. Y bajo esas instrucciones Él extiende su báculo, su bastón, y el mar se abre. Los israelitas pueden pasar en seco al mar, y al otro lado es cuando ellos ya presencian cómo el mar se traga por completo al ejército enemigo y ellos quedan ahí a la orilla del mar, a salvo. Bueno, entonces a raíz de eso ellos deciden entonar un cántico que veíamos ayer, todo lo que simbolizaba, que incluso pues es un tema profético muy interesante, cuando en Apocalipsis encontramos nuevamente alusión a ese cántico de Moisés. Y hoy, varios días después, vemos que al pueblo ya se le olvidó la importancia de alabar a Dios, que el pueblo ya cambió el cántico por la voz que desacredita, por la voz que murmura, por la rebelión típica del corazón humano, cuando no se ha sometido realmente a la voluntad de Dios, no por miedo, sino porque se haya enamorado de Él. De eso se trata la relación con Dios, amarlo y obedecerlo porque lo amamos, porque lo respetamos, no por miedo. Entonces en esta segunda parte vamos a encontrar que se nos narra una parte de la escritura que se denomina el agua amarga de Mara o las aguas de Mara. Mara en el hebreo antiguo significa amargura o amargo. Y esta segunda parte del capítulo inicia así en el versículo 22. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pongámonos un momentico en ese lugar y en ese momento de la historia. Usted sale de ser un esclavo. Usted ve todas las maravillas que Dios ha hecho por usted. Usted tiene su corazón lleno de ilusiones, con sentimientos encontrados, pero sabe que se dirige a un mejor destino. Y todo está muy bien y todos son cantos y alabanzas hasta que llega la prueba. Dice que llevaban caminando 3 días por el desierto sin hallar agua. Sucede lo siguiente: cuando ellos salieron de Egipto, indudablemente ellos llevaban cántaros con reservas de agua. Ellos sabían las dificultades propias del desierto y obviamente sabían que se dirigían a un viaje aparentemente no tan largo, era un viaje de 40 días, pero que a raíz de la rebeldía de sus corazones se convirtió en 40 años por el desierto. Entonces, en un principio, como ellos pensaban que era un viaje de 40 días, pues obviamente sus provisiones y las reservas de agua estaban pensadas para un trayecto largo. Sin embargo, vemos que aquí han pasado ya aproximadamente 1 a 2 semanas de haber salido de Egipto propiamente dicho, o sea, del lugar principal donde estaban siendo esclavizados, y ya las reservas de agua no estaban, o ya estaban en su, digamos, en su mínimo nivel. Eso empeorando la situación, que tenían muchos ganados que sin agua pues indudablemente no iban a resistir. El asno, los burritos, ellos llevaban muchos burritos, animales de carga. El asno
Se dice que puede sobrevivir en terrenos muy complicados sin agua muy bien hasta 4 días. Sin embargo, cosa contraria pasa con las ovejas. Es más delicado para este tipo de ganados. Ahora imaginemos la gente, los niños, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los ancianos. Será muy difícil. El calor, la angustia, la incomodidad del desierto y bueno, tantas cosas que se suman a esto. Y bueno, entonces ellos tenían que encontrar indudablemente una fuente de agua para recargar, para reabastecerse, también para hacer labores propias de aseo, también para cocinar. Ellos tenían que cocinar panes para los otros trayectos que tenían que transitar. Entonces esa parada junto a las aguas era algo obligatorio si se estaba hablando de supervivencia. Pero en el versículo 23 dice que llegaron a Mara, un lugar, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, es decir, amargura. Este es un sector, este desierto, donde muchos de los pozos de agua no son consumibles porque todos, casi todos tienen un nivel de amargura en sus aguas. Esto puede ser por los componentes del suelo. Realmente pues no soy muy diestra en la materia, pero las aguas pueden adquirir ciertos sabores de acuerdo a los materiales a través de los cuales se filtran o a través de los cuales fluyen. Tanto así que podemos hablar, por ejemplo, de aguas salutíferas, que son aguas con altos contenidos de ciertos elementos que van a ser muy beneficiosos para nuestro organismo. También vamos a hablar de aguas que precisamente no están lo suficientemente adecuadas y pueden traer grandes enfermedades a los pueblos que las consumen. Un ejemplo muy conocido de esto son las enfermedades en los ojos y articulaciones que sufren muchos pueblos de África porque tienen pozos de agua que están contaminadas o que no son aptas para el consumo humano. Resulta que llegan hasta Mara y definitivamente esas aguas no se pueden consumir debido al nivel de amargura que hay en ellas. Frente a esto, el pueblo que unos días antes estaba cantando, que estaba contento, que estaba diciendo, bravo, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios nos sacó, sí, Él me redimió, oh, qué alegría, qué feliz nos sentimos, vamos a celebrar y que todo eran abrazos y toques de pandero. Es el mismo pueblo que ahora una vez más abre su boca y saca la amargura del corazón. Muchos dicen que las aguas de Mara eran un reflejo de lo que, o un simbolismo más bien, de lo que había en el corazón de la gran mayoría de israelitas. Y entonces vamos a ver qué pasa. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Nuevamente estaban enojados, nuevamente estaban molestos. La Biblia no registra que le hayan dicho más cosas, pero imagínense cuántas cosas pudieron decir frente a aquel que los lideraba. Y por un momento yo le voy a pedir que piense en nuestro presidente, bueno o malo, tal vez del partido que a usted le gusta o del partido contrario, yo no sé, pero es un hombre que no tiene la culpa de las decisiones que usted ha tomado en su vida. Es un hombre que no tiene la culpa de todas las porquerías que los demás grupos armados en Colombia han hecho. Y es un hombre que está tratando de hacer lo mejor que puede. Por eso lo invito a que usted, como parte de ese pueblo de Dios, no abra su boca para maldecir a sus líderes, no abra su boca para maldecir a sus dirigentes, a sus gobernantes, porque si Él está ahí es porque Dios lo permitió. Tal vez no sea perfecto, pero le aseguro que está haciendo las cosas mejor de lo que usted mismo lo haría. Entonces, por favor, aprendamos de lo que la Escritura nos está diciendo y no abramos nuestra boca para maldecir a nadie. No tenemos esa autoridad y aunque la tuviéramos, realmente es algo muy feo en la boca de una persona que está buscando agradar a Dios. Ni siquiera Jesucristo lo hizo, ahora como para que lo hagamos nosotros. Entonces, una cosa más para aprender y empezar a aplicar de inmediato en nuestra vida. Entonces resulta que ya este pueblo que cantaba tan lindo y que cantaba y que tocaba chévere por allá la pandereta y que estaban muy felices comiendo perdices, pues resulta que ya no, resulta que ya están enojados otra vez, porque así es el ser humano. Cuando las cosas nos salen muy bien, estamos felices, pero si las cosas no salen como queríamos, entonces, como decían las mamás, estiramos churumbela, y eso no le agrada a Dios.
Te lo aseguro, eso no le agrada a Dios, eso no te va a llevar a ningún lugar y sí puede empezar a afectar muchos sistemas en tu cuerpo, principalmente el cardiovascular. Entonces cuidémonos de eso también. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Mira lo que te decía ahorita, un buen líder sabe que muchas veces las soluciones no están en sus manos. También un buen líder sabe escuchar a quienes lidera, por eso Moisés escuchaba lo que su pueblo decía, pero sobre todo un buen líder se va a tomar los espacios para escuchar a Dios, ¿sí? No vemos a Moisés peleándose con el pueblo, vemos a un hombre que a pesar de que el pueblo lo acusaba y lo tenía ahí contra la espada y la pared, él guardaba su lugar. También es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces una persona nos provoca ira y perdemos nuestro lugar? Perdemos el caché, como dicen las peladas de hoy. No se puede. Si te provocan a ira, muérdete la lengua, pero cálmate. Tú nunca vas a ver a Lady Di peleando con la reina Isabel, cogidas de los pelos en el palacio de Buckingham, o por lo menos eso no salió en los medios. Con eso no te estoy queriendo decir, y no te enojes, nunca te enojes, debes sonreír perpetuamente, no, porque es que somos humanos y sentimos, y a veces sentimos rabia, decepción, tristeza, ira, bueno, tantas cosas que podemos llegar a sentir en este corazón. Pero lo que yo sí le estoy diciendo es, aprendamos de Moisés, pero sobre todo aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, que por más que la gente lo fastidiara, llegara con malas palabras, con malos tratos, él guardaba compostura, él guardaba su lugar y no dejaba que la paz de su corazón fuera alterada por cualquier cosa. De eso aprendamos y empecemos a ponerlo por práctica, es para nuestro bienestar. Entonces resulta que Moisés va y clama a Dios, porque Moisés dice, hombre, pues de mí no depende. Yo no soy ingeniero químico como para hacer un análisis de aguas y ver qué es lo que tenemos que aislar en estos elementos. Entonces él hace lo que cualquier hombre de fe en necesidad tiene que hacer, buscar a Dios. Otra gran enseñanza para ti y para mí. Cuando hay una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos, nos ponemos a llorar, nos preocupamos y acrecentamos los problemas de la gastritis o vamos y nos rendimos ante Dios. Porque finalmente te tengo una noticia. Todas las cosas dependen de Él. Si tienes un problema, si tienes una dificultad, sea cual sea, antes de entrar en contiendas con el hombre, ve y arrodíllate delante de Dios y habla con Él. Y sobre todo, esté atento tu oído a escuchar lo que Dios tiene para decirte. Ciertamente esa será la solución. Te lo está diciendo Dios, imagínate. Entonces resulta que Dios lo escucha y Dios le da una respuesta. Dice, le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ojo, este árbol, esta parte específica de la escritura, vuelve y actúa de una forma profética. Nos vamos a encontrar muchas veces esto, profética o simbólica. Este árbol va a ser un presimbolismo de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero, porque es en ese árbol, en ese sacrificio, en ese madero, donde nuestra vida cobró otro sentido, donde lo que era amargura se tornó en esperanza, donde lo que estábamos destinados a muerte, entonces retornamos a la vida, donde todos los que habían perdido la esperanza recuperamos la fe. Entonces ese árbol va a ser algo simbólico, grábese esa palabrita. Dice entonces que Moisés corta un pedazo y lo echa en las aguas y las aguas se endulzaron. Otra parte importante, la humanidad siempre vamos a encontrar algunas referencias en la escritura de árboles que han marcado una diferencia. Uno de ellos, el primero que nos encontramos, el árbol de la vida. ¿Dónde estaba ese árbol? En Génesis, en el paraíso. Estaban dos árboles. Uno era el árbol de la vida, otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva le dio por comerse el que no era, y el árbol de la vida no fue tan provocativo para ella. Era más chévere desobedecer a Dios. En ese momento se dejó tentar y cayó en pecado. Y hasta aquí nosotros arrastramos las consecuencias. ¿Se imaginan si ella, en vez de estar hablando con una serpiente, si hubiera comido el árbol de la vida? Pues sencillamente no existiría la enfermedad, ni la muerte, y muchas cosas malas de esta sociedad caída no estarían en este momento. Ese es el primer árbol que fue ignorado por Eva, obviamente. Otro árbol es el árbol de Mara, que aunque crecía en medio de una tierra
donde las aguas eran amargas, ese árbol tenía la capacidad de sanar las aguas. También nos enseña a nosotros que no porque crezcamos en un mal entorno, nosotros vamos a ser malos. Este árbol extraía el agua del suelo y indudablemente las aguas del suelo también iban a ser amargas. Sin embargo, él tenía la capacidad de transformar esa amargura en dulzura. Aprende de ese árbol. Hay muchas cosas que podemos adicionar a nuestra forma de vida a partir de esos pequeños detalles que encontramos en las escrituras. Otro árbol, el de la cruz, el del madero, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y otro árbol que se vuelve a mencionar en Apocalipsis, el árbol cuyas hojas son sanidad para las naciones. Resulta que en este árbol de Mara sucede algo muy interesante. En ese mismo versículo 25 dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Miren esto, había un problema físico que era la necesidad de tener agua para beber y se logra a partir de ese árbol y la reacción que ese árbol hace en las aguas. No era un árbol mágico, obviamente, partamos de esa premisa, no era un árbol mágico, era un árbol que posiblemente dentro de sus características químicas podía reaccionar con las aguas y minimizar o anular ese elemento que hacía que las aguas fueran amargas. Esa es la explicación científica. Indudablemente vamos a encontrar plantas que hacen esas funciones, ¿sí? Hay plantas que filtran, hay plantas que le otorgan propiedades a las aguas y en fin, sí, pueden ser muy bien utilizadas. Ese era el problema físico, pero también Dios está mostrando que hay un problema espiritual de fondo. Está diciendo, Moisés, mira, pero es que aquí hay algo muy tremendo y es que el pueblo indudablemente insiste en murmurar contra ti. El pueblo insiste en ver un problema en cada dificultad. Y entonces por eso dice que Dios entregó, mire lo que dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Cómo así? Si usted quiere tener una vida buena, una vida en paz, una vida tranquila, pues obviamente no perfecta porque siempre vamos a tener algún tipo de dificultad, pero digamos mucho mejor de la vida que tienes ahora. Sigue los estatutos y las ordenanzas y en el versículo que sigue se da la explicación del por qué. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En hebreo se dice Jehová Rafa, Dios sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren, no dice que el pueblo tuvo que caminar grandes distancias. Dice que hubo una sanidad de las aguas de Mara, pero dice que y llegaron a Elim, es decir, probablemente ese mismo día. Resulta que ellos estaban con amargura de espíritu y murmurando porque no tenían agua en ese instante, pero ese mismo día encuentran 12 fuentes de agua. Resulta que en eso que tú estás siendo probado es donde Dios más te va a bendecir. Y aquí Dios lo está mostrando. Necesitas agua. Yo soy el dueño de las aguas. Pero déjate enseñar. Obedece mis estatutos. Déjate guiar, déjate llevar por el camino. Les hago una invitación a que seamos unos asesinos. Sí, como lo escuchaste. Unos asesinos. ¿A quién tenemos que matar? A esa parte de nuestra humanidad que a veces nos hace pecar tan tontamente delante de Dios. Matemos esa altivez de nuestro corazón, matemos la amargura, matemos la rebeldía, matemos la murmuración, matemos todo aquello que no traiga vida a nuestra vida. Perdóname si de pronto la palabra asesinato es muy horrible, pero es que no le encuentro otra manera. Es que es algo que tiene que morir, que se tiene que extirpar de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, del cómo vemos la vida, del cómo asumimos a Dios, del cómo nos relacionamos con los demás. Es algo que tiene que morir. Fuera la murmuración, fuera la mentira, la amargura, la desesperanza, todas esas cosas, mátalas de una vez, ya, chao. Como cuando estás viendo una casa infestada de cucarachas y alguien empieza a fumigar con veneno. Bueno, algo así hay que hacer en nosotros.
y tiene que ser constante, porque cuando esas cosas crecen en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, no nos bendicen a nosotros y no van a bendecir a los que nos rodean. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.